Buenos días. El día de hoy, mi equipo conformado por Lara Secundino, Litsi Lucía, Vargas Escobar Laisha Romina y yo, Mendieta Gómez Nashla Paola, presentaremos un video acerca de la vulnerabilidad humana en los contextos sociales, la cual podemos notar claramente a diario. Para comenzar, explicaremos a lo que nos referimos cuando hablamos del tema de vulnerabilidad. Esta es una condición de una persona que es propensa a sufrir algún tipo de daño, tanto físico como emocional. Es decir, está expuesto a un riesgo y presenta un estado de debilidad ante este. Se da cuando no existe un equilibrio y se enfrentan distintos efectos negativos. La magnitud del riesgo dependerá de algunos factores que mencionaremos a continuación. El primero es la exposición, que hace referencia a cuando la o las personas se encuentran en un lugar donde es más probable que ocurra un riesgo. El segundo es la fragilidad, el nivel de susceptibilidad ante un peligro. Y por último está la resiliencia, que es la capacidad de enfrentar algún cambio en el modo de vida ante una catástrofe. Existen algunos tipos de vulnerabilidad, como son la vulnerabilidad social, donde no existe una organización en una comunidad y por ello no se responde rápidamente a las situaciones de riesgo que se presentan. Se dice que una persona tiene vulnerabilidad social cuando hay disminución o pérdida de recursos económicos, dificultad para acceder a una vivienda. No hay servicios de salud, no hay acceso a empleo ni participación social, por lo que la persona se encuentra en un ambiente muy debilitado. Los niños, mujeres y ancianos son considerados como los colectivos más vulnerables frente a otros. Pero aparte de estos, existen distintos grupos, como son los migrantes, que también se encuentran en una condición vulnerable, pues no están en su país de origen y esto les provoca dificultades. Hay algunos indicadores de vulnerabilidad para decir que una persona está en esta condición. Por ejemplo, el índice de vulnerabilidad de paro, que mide la situación laboral. El de estudios evalúa el nivel educativo en el que la persona se encuentra. El de la vivienda analiza el tipo de hogar en el que viven. El de pobreza mide los ingresos per cápita y la situación económica en la que está. El de salud pone foco en los accesos a los servicios de salud. Y aparte de esto, el trato que se da durante estos servicios. Los indicadores de identificación se basan en rasgos personales como pueden ser la edad, género, nacionalidad, entre otros. Una de las causas principales de la vulnerabilidad social es el desempleo o la desigualdad de oportunidades entre individuos. Pero también hay otros motivos como lo son desastres naturales, enfermedades, cambio climático, hambrunas, etc. En este video tomamos en cuenta un grupo vulnerable que son las mujeres. Realizaremos entrevistas para que distintas mujeres nos cuenten en base a su experiencia cómo se han sentido vulnerables ante alguna situación. Y presentaremos estadísticas donde se puede notar claramente que este sector de la población se encuentra en una situación de riesgo dado el país en el que vivimos. Ser mujer en México implica mucho más que solo formar parte del género femenino de nuestra población. Es más que compartir características físicas, incluso de comportamiento, y que en teoría nos diferencian del varón. Hoy por hoy, ser mujer en nuestro país significa tener que sobrevivir en lugar de vivir, y andar por las calles con miedo porque, al menos en los últimos 8 años, las estadísticas muestran que pertenecer a nuestro género es razón suficiente para ser violentada, desaparecida o asesinada. Las mujeres, por el simple hecho de ser mujeres, están en riesgo, pero también se enfrentan a otros diversos riesgos, como la violencia de género, que es un peligro para las mujeres en todo el mundo, y 1 de cada 3 mujeres ha sido víctima de violencia física o sexual. La desigualdad de género. Las mujeres se enfrentan a un trato desigual en su hogar o en el trabajo, y en sus comunidades. Se les niegan las oportunidades para aprender, obtener ingresos, hacer oír su voz o liderar. La brecha salarial. Las mujeres reciben salarios más bajos que los hombres. El trabajo doméstico. Las mujeres y niñas tienen una carga desproporcionada de trabajo doméstico y no remunerado. Las enfermedades. Las mujeres son más propensas a padecer enfermedades cardiovasculares, cáncer de mama, cáncer de cuello uterino, depresión, quistes ováricos, infecciones urinarias y osteoporosis. Y los riesgos laborales. Las mujeres se enfrentan a barreras invisibles que les impiden
ascender a puestos de toma de decisiones y de mayor responsabilidad. Pese a los avances en el acceso a la educación, atención sanitaria y empleo, aún queda mucho por hacer para lograr la igualdad de género entre el hombre y la mujer. Y un ejemplo es lo que pasa con el sexo femenino en la Sierra Leona. En el país de África Occidental, el mero hecho de ser una niña se traduce a una vida llena de barreras y tradiciones que a menudo dan más valor a su cuerpo que a su mente. Donde se presentan casos como violencia sexual, donde 10 mujeres menores de 20 años han sido obligadas a mantener relaciones sexuales. El matrimonio infantil, donde las niñas que se casan corren un riesgo importante de sufrir violencia doméstica. Las menores de 16 años presentan tasas de mortalidad materna más elevadas. Y la mutilación genital, que es más frecuente en África y en algunos países árabes. El feminicidio se define como la privación delictiva de la vida de una víctima femenina por razones de género. El asesinato de una mujer o niña se considera basada en el género y se incluye en las estadísticas de feminicidio cuando se cumple a menos uno de 7 criterios, incluyendo la evidencia de violencia sexual antes que la muerte de la víctima, una relación sentimental, afectiva o de confianza con el agresor o el cuerpo de la víctima que se muestra en público. En México desaparecen en promedio 9 mujeres al día y desde el 2015 hasta la fecha el feminicidio se ha incrementado un 121% en México. Durante el primer trimestre del 2024 se han registrado 184 presuntos feminicidios, siendo el Estado de México, la Ciudad de México y Nuevo León las entidades en las que ocurren gran parte de estos delitos. En promedio ocurrieron 2 feminicidios al día en México. De acuerdo con el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, en enero se registraron 57 presuntos feminicidios. Para febrero la cifra también sería de 57 y para marzo a 70. Si se compara este inicio del 2024 con los registros de años previos, se observa que la tendencia se mantiene a la baja, aunque las muertes violentas de mujeres y niñas todavía son alarmantes. En México, según los registros, la entidad más peligrosa para las mujeres es Morelos, con 1.14 presuntos feminicidios por cada 100,000 habitantes. El ranking de los estados con las tasas de presunto feminicidio más altos son Campeche, Nayarit, Colima y Sonora. Este panorama nos ha llevado a dejar de disfrutar la vida como deberíamos. No importa si somos niñas, jóvenes o adultas, somos mujeres y eso ya nos hace un blanco de la maldad de algunas personas. ¿Alguna vez has sentido que tu entorno académico es poco seguro para las mujeres? Puede ser, sí, alguna vez. ¿Te has enfrentado a comentarios o situaciones de discriminación de género en tu carrera? No. Listo. ¿Alguna vez has sentido que tu entorno académico es poco seguro para las mujeres? Algunas veces. ¿Algunas veces? ¿En qué contexto o algún ejemplo? Pues tal vez no dentro, pero tal vez sí fuera, o sea, fuera así como que no es tan seguro para la mujer como tal vez el traslado de aquí a casa. Okay. ¿Cuáles son los mayores desafíos que enfrentas actualmente como mujer en tu situación? Desafíos. Ajá, o bueno, problemas que tienes de ser mujer, la inseguridad, todo eso. Pues sí, o sea, igual, o sea, como la inseguridad del transporte, del tramo que se camina, no sería como eso. ¿Te has enfrentado a comentarios o situaciones de discriminación de género o bueno, por ser mujer en la carrera? No. ¿No? Gracias. ¿Saben qué es la vulnerabilidad social o se imaginan de qué se trata? O sea, tengo una idea que siento como cuando te sientes como en desconfianza, como un poquito, no sé, como en amenaza o así. Sí. ¿Alguna vez han estado solas en la calle? Sí. ¿Se han sentido acosadas? No tanto acosada, pero con miedo. O sea, exacto. Estando aquí en el país, ¿se han sentido inseguras? Sí. ¿Sí? ¿Algún ejemplo?
ejemplo, que puedan dar? ¿O quieran dar, no sé, alguna experiencia que han tenido? Pues más que nada cuando vamos solas, como que sientes esa, si sientes miedo de que pues alguien te pueda estar siguiendo, o te pueda acosar o te pueda tocar. Es más que nada, bueno, he tenido una experiencia y la verdad es que sí me ha dejado como pues un poquito abrumada. ¿Y consideran que el sexo femenino es más vulnerable que el masculino? No, siento que los dos corren riesgo, pero sí, o sea, el sexo femenino pues como que se ha visto más casos. Muchas gracias. Un saludo.